En la americana de mi marido encontré dos alianzas. Una era la mía, la que llevaba 3 semanas perdida. La otra era la prueba de que mi matrimonio no era un refugio, sino una estafa. Javier siempre fue un hombre de una confianza que desarmaba, un abogado de éxito que me presentaba ante todos como su pilar, la farmacéutica tranquila que le daba paz. La gente a menudo confunde mi silencio con docilidad y mi calma con ingenuidad. Él fue el primero en cometer ese error. Creía que yo era predecible, una esposa trofeo que se conformaba con nuestro piso con vistas al retiro y una agenda social impecable. La verdad apareció un miércoles, mientras vaciaba sus bolsillos antes de llevar el traje a la tintorería. Dentro del forro interior sentí el frío de dos anillos. Uno era mi alianza de oro blanco, la que él mismo había prometido reemplazar con una réplica exacta. La otra era de oro amarillo, con un grabado que no dejaba lugar a dudas. Ste and L. 14/03/2021. No sentí el impulso de gritar. No lloré. Fue una claridad absoluta, como leer el diagnóstico de una enfermedad en una analítica. En ese instante, con el peso de los dos anillos en mi mano, supe que no era amada. Era administrada. Mi dolor por el anillo perdido había sido simplemente un inconveniente que él gestionaba mientras mantenía otra vida. Se quebró algo. Y no fue mi corazón, fue mi paciencia. Devolví los anillos al bolsillo de su americana y la colgué de nuevo en el armario, como si fuera una prueba que se deja madurar. La normalidad se convirtió en mi laboratorio. Javier volvió de su viaje de negocios más atento que nunca, con un perfume caro y esa sonrisa que usaba para cerrar acuerdos. Me abrazaba por la espalda mientras yo preparaba el café, llamándome su ancla, su paz. Yo le dejaba. Cada caricia era un dato, cada beso una transacción. Empecé a llevar una libreta, pequeña, discreta. La llamé prospecto. Anotaba todo. El lunes me pidió que firmara como avalista para un nuevo crédito. Es para una oportunidad de inversión en un fondo tecnológico, mi vida. Un pelotazo. Firmé sin hacer preguntas, observando cómo su dedo señalaba la línea de puntos, como si yo no supiera leer. Mi firma, tan metódica, era la de siempre, pero esta vez no era un acto de confianza, era una trampa que yo le ayudaba a tenderse a sí mismo. El miércoles usó nuestra cuenta conjunta para una transferencia de un importe considerable. La justificación: adelanto de honorarios para un caso importante en Sevilla. Sevilla, la ciudad del otro matrimonio. Anoté la fecha, la cantidad, el concepto falso. Empezó a hablar de mis farmacias, de lo bien que iban, de que quizás deberíamos unificar la gestión financiera para optimizar impuestos. Lo decía con la naturalidad de quien pide la sal. Yo sonreía. Le decía que era una buena idea, que lo pensaríamos. Mi docilidad era su droga, y yo le estaba dando una sobredosis. La cena fue en uno de esos restaurantes caros con más platos que comida. Estaban sus padres, mi suegro, un notario jubilado con la arrogancia intacta, no tardó en sacar el tema. Javier nos ha contado su idea de consolidar vuestro patrimonio, dijo, mientras cortaba un solomillo que yo pagaba. Es lo más inteligente. Una familia debe tener un único timón. Su madre añadió con una dulzura venenosa: Andrea, tú eres el corazón de la familia, la que cuida. Deja que Javier maneje la cabeza, los números, es por vuestro futuro. Hablaban de mi trabajo, de la cadena de farmacias que levanté desde cero, como si fuera un activo más en su cartera de inversiones. Un bien ganancial a liquidar. Javier sonreía, asintiendo, me miraba, esperando que yo asintiera también, que diera mi bendición a mi propio despojo. Y yo asentí, lentamente. Mientras ellos brindaban por la familia,
Yo cogí el móvil por debajo de la mesa, no para mirar mis mensajes, sino para fotografiar la factura que acababa de pagar. El último abuso de confianza con mi dinero. Ellos creían que yo estaba aceptando mi rol, la farmacéutica dócil, la esposa trofeo. Pero en mi cabeza solo había una frase, fría y clara, como el prospecto de un veneno. La dosis hace el efecto, y ellos ya habían tomado demasiado. Y es aquí que eu preciso que você se inscreva no canal, porque o que eu fiz em seguida foi legalmente impecável e moralmente devastador. Me diz nos comentários de onde você está me ouvindo. Eu preciso saber que não estou sozinha nessa história. La puerta se cerró y su eco fue lo único que quedó de ellos. El perfume de mi suegra, la arrogancia de mi suegro, la confianza ciega de Javier. Todo se disipó. Sobre la mesa de caoba, la carpeta con los documentos que debía firmar parecía un animal dormido, un contrato de cesión de poderes, una invitación a mi propia aniquilación financiera. Las voces de la cena seguían en mi cabeza. Es lo más inteligente, un único timón. Deja que Javier maneje los números. Hablaban de mi esfuerzo, de las noches sin dormir para inaugurar la tercera farmacia, como si fuera un hobby que ahora debía entregar al verdadero gestor de la familia, al hombre. Mi calma siempre fue su cheque en blanco, mi silencio, la prueba de que aceptaba sus condiciones. Durante años, creí que ser buena era una virtud. Esa noche entendí que ser buena solo había sido el permiso que yo les firmaba cada día para que me pisotearan un poco más, para que mi marido tuviera la tranquilidad de saber que su ancla, su pilar, nunca se movería, ni aunque encontrara pruebas de una segunda vida en su bolsillo. Cogí el bolígrafo, la pluma que Javier me regaló por nuestro 5º aniversario. Pesaba 1 tonelada. Dudé. Una parte de mí, la que todavía recordaba al hombre del que me enamoré, quiso dejarlo todo, llamarle, gritarle, romper los platos, hacer lo que ellos esperaban, una escena, la reacción de una mujer herida y emocional, predecible. Pero entonces recordé su cara, 3 semanas atrás, cuando le conté que había perdido mi alianza. La buscamos juntos. Él movía los cojines del sofá con una calma exasperante. «No te preocupes, mi vida», me dijo, acariciándome la mejilla. «Eres tan distraída a veces. Te compraré una idéntica. Nadie lo notará». Me llamó distraída mientras tenía mi anillo y el de otra mujer guardados en su americana. La humillación no estaba en el engaño, estaba en su condescendencia, en su certeza de que yo era demasiado simple para darme cuenta. Se acabó la duda. La mano ya no me temblaba. Dejé a un lado la carpeta que ellos me habían dejado. De mi bolso saqué otra, una que llevaba conmigo toda la tarde. Eran documentos diferentes, un poder notarial que yo misma había preparado con el abogado de mi hermana. No le cedía nada a Javier. Al contrario, revocaba cualquier poder anterior y protegía cada céntimo de mis farmacias bajo una nueva sociedad que él no podía tocar. Firmé. Mi rúbrica fue clara, precisa, como la dosis exacta de un medicamento. Saqué el móvil, no para llamar a nadie. Abrí la aplicación del escáner, fotografié el documento firmado, abrí el correo, adjunté el archivo. Destinatario: Armando Roca, abogado. Asunto: ejecutar. Envié. El clic del envío resonó en el silencio del piso vacío. No había vuelta atrás, ya no era su pilar. Era la tormenta que estaba a punto de empezar, y ellos ni siquiera sabían que llovía. A la mañana siguiente no sonó el despertador. Me desperté yo sola, 5 minutos antes, con una lucidez que asustaba, el peso en mi pecho, ese que llevaba años sin saber que estaba ahí, se había evaporado. No sentía euforia, sentía alivio, un alivio denso, pesado, como el de un paciente que por fin recibe el alta.
La libertad olía a café recién hecho. Bajé a la cocina. Javier ya estaba allí leyendo las noticias económicas en su tableta. Levantó la vista y me sonrió. La misma sonrisa del restaurante, la del hombre que cree haber ganado la partida. ¿Has dormido bien, mi ancla?, preguntó, mientras me servía una taza. Asentí, cogiendo la taza con ambas manos para que no notara que ya no llevaba su anillo. El mío, el de verdad, estaba a salvo en una caja de seguridad. Pensaba en lo de anoche, dijo, sin apartar la vista de la pantalla. Lo de los papeles, no te preocupes. Si quieres lo revisamos juntos esta tarde, para que veas que todo es transparente. La carpeta que me había dejado seguía sobre la mesa de caoba, intacta. La miré como si la viera por primera vez. Claro, cariño, respondí. Mi voz sonó sumisa, calibrada. Hoy tengo mucho trabajo en la farmacia. Lo vemos a la noche, con calma. Él asintió, satisfecho. Bebí mi café muy despacio. El sabor nunca había sido tan puro. Él bebía el suyo, planeando un futuro con mi dinero. Yo bebía el mío, saboreando el silencio de mi venganza. Los días que siguieron fueron un ejercicio de autocontrol. La normalidad era mi disfraz. Me levantaba, iba a trabajar, volvía a casa, cenaba con él. Hablábamos de todo y de nada. Cada conversación era un campo de minas que yo atravesaba con una sonrisa. Él estaba eufórico, cerrando flecos de su nueva vida por teléfono. Sí, Armando, el capital estará disponible la semana que viene, le oí decir una tarde desde su despacho. Mi abogado se llamaba Armando. La ironía era casi poética. Evitaba mirarle a los ojos, no por miedo a que descubriera la verdad, sino por miedo a no poder contener el desprecio. Mis ojos eran el único cabo suelto de mi plan. Podían delatar el triunfo helado que sentía por dentro. Podían contarle que su pilar se había convertido en dinamita. El peor momento llegó el viernes por la noche. Estábamos en el sofá. Él me rodeó con el brazo, con esa familiaridad que ahora me resultaba obscena. En la tele, una película que no mirábamos. Dentro de poco, mi vida, susurró cerca de mi oído. Por fin tendremos la vida que merecemos, sin preocupaciones, solo tú y yo. Hizo una pausa y luego añadió con una risa ahogada. Bueno, y con un gestor financiero mucho más competente. No me moví, no me tensé, me giré lentamente hacia él y le sonreí. Una sonrisa pequeña, serena, la que él conocía, la de la farmacéutica dócil. Él me devolvió la sonrisa creyendo que compartíamos el mismo sueño, pero en mi cabeza la tormenta ya tenía nombre. Se llamaba ejecución de bienes y estaba a punto de arrasar con todo. El sábado por la noche fuimos a cenar a casa de sus padres, una cena familiar para, según mi suegra, celebrar las buenas noticias que están por llegar. La mesa estaba puesta con la vajilla de las ocasiones especiales, esa que solo usaban cuando el éxito de su hijo era el plato principal. Javier estaba radiante, hablando del mercado inmobiliario, de fondos de inversión, de un futuro dorado que dibujaba con sus palabras. Yo me limitaba a sonreír y a cortar el pescado en trozos minúsculos. Mi suegro, después del postre, se sirvió un coñac y me miró por encima de las gafas. Andrea, hija, Javier nos dice que ya está todo listo para la consolidación. Solo falta tu firma. ¿Has podido revisar los documentos? La pregunta era una formalidad, una orden disfrazada de interés. Javier tomó la palabra, poniendo su mano sobre la mía. Un gesto de posesión. Está en ello, papá. Mi mujer es muy meticulosa. Quiere entender cada cláusula. Luego se giró hacia mí. Por cierto, mi abogado me ha preguntado por ti, Armando. Dice que en cuanto tenga el poder notarial, puede empezar a mover el capital. El mundo se detuvo. Armando.
Mi abogado se llamaba Armando. El suyo, el que le llevaba los asuntos fiscales, se llamaba Ricardo. Lo supe porque yo misma había pagado sus minutas durante años. Sentí un frío helador. ¿Era una trampa? ¿Sabía que mi abogado tenía el mismo nombre y estaba probando mi reacción? El pánico era una burbuja de aire subiendo por mi esófago. La ahogué con un sorbo de agua. Tenía que responder. La Andrea dócil y predecible tenía que responder. Puse cara de confusión. Armando, ¿has cambiado de abogado, cariño? No me suena ese nombre. Mi voz fue un susurro inocente. Javier titubeó un segundo. Lo vi. Un microsegundo de duda en sus ojos. Es nuevo. Un especialista en mercados internacionales. El mejor. Sonrió para disimular. Pero yo ya tenía mi respuesta. Estaba mintiendo. Usaba un nombre falso, probablemente para proteger la identidad de quien le ayudaba con su estafa. El miedo se transformó en una certeza. Él también tenía secretos que proteger. Estaba tan ciego de arrogancia que no veía que yo estaba haciendo exactamente lo mismo. El casi flagrante ocurrió 2 días después, lunes. Volví a casa antes de lo habitual porque la farmacia del centro cerraba por inventario. Encontré a Javier en mi despacho, el pequeño cuarto donde yo llevaba mi contabilidad personal. No me oyó entrar. Estaba de espaldas a la puerta, con la pantalla de mi portátil abierta. Mi corazón no se aceleró. Se detuvo en seco. Sobre la pantalla estaba el borrador de un correo para mi abogado. Asunto: pruebas adicionales, transferencias y una lista de los movimientos sospechosos que él había hecho desde nuestra cuenta conjunta. Estaba a punto de descubrirlo todo, no por una sospecha, sino por pura casualidad. Me quedé inmóvil en el umbral, observándole. Él movía el ratón a punto de hacer clic en la ventana del correo para cerrarla y abrir otra cosa. El tiempo se estiró. Podía gritarle, podía enfrentarme a él, pero eso sería perder, sería darle el drama que esperaba, la confirmación de que yo era solo una mujer emocional y herida. En lugar de eso, carraspeé. Un sonido suave, casi tímido. Él se sobresaltó y cerró la tapa del portátil de golpe, como un adolescente pillado infraganti. Se giró con una sonrisa nerviosa. «Cariño, qué pronto has vuelto». Su intento de normalidad era patético. Buscaba el cargador del móvil, no lo encontraba. Mintió. El cargador estaba en la mesilla de noche, donde siempre. Me acerqué despacio, con la calma de un farmacéutico que prepara una fórmula peligrosa. No miré el portátil, le miré a él. ¿Encontraste el cargador? Mi voz era neutra, profesional. Él negó con la cabeza, todavía nervioso. No, no está aquí. Señalé la pantalla cerrada con la barbilla. ¿Interesante? Él forzó una risa. Nada, un artículo sobre economía que me había saltado. Ya sabes, lo mío. Se levantó y se acercó para besarme. Le esquivé con un movimiento sutil, fingiendo que iba a coger unos papeles de la estantería. Creía que odiabas mi portátil. Dices que es lento y complicado. Cada palabra era un anzuelo. Él tragó. Bueno, la desesperación. Pude oler su miedo. Un miedo agrio, muy diferente al mío. El mío era un miedo estratégico. El suyo era el miedo del culpable que se siente acorralado sin saber por qué. El placer de ver esa primera grieta en su fachada de superioridad fue inmenso. Era un campo de minas, sí. Pero de repente me di cuenta de que era yo quien las había puesto y sabía perfectamente dónde pisar. La calma duró exactamente 72 horas. Fue un martes por la noche. Yo leía en el salón o fingía leer. Javier trabajaba en su portátil desde el sofá de enfrente. El silencio solo se rompía por el tecleo furioso de sus dedos. De repente, el tecleo cesó. Se hizo un silencio denso.
Le oí maldecir en voz baja. ¿Qué ocurre? Pregunté sin levantar la vista del libro. Mi voz sonaba casual, casi aburrida. No puedo entrar en la cuenta del fondo. La contraseña no funciona, dijo con un filo de irritación. Le observé por el rabillo del ojo. Su mandíbula estaba tensa. Andrea, ¿has cambiado algo? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de sospecha. Mi corazón dio un vuelco, pero mi rostro permaneció impasible. Yo no. La habrás cambiado tú y no te acuerdas. Con la cabeza en tantas cosas, respondí con una falsa dulzura. Era la Andrea de siempre, la distraída, la que no se entera. Él no pareció convencido. Volvió a teclear más despacio esta vez. Fracasó. Y entonces su móvil vibró sobre la mesa. Lo cogió. Su cara se transformó. Me acaba de llegar un correo del banco, dijo con la voz extrañamente contenida. Actividad inusual detectada. Acceso temporalmente bloqueado. Me miró. Sus ojos ya no eran los de un marido molesto, eran los de un depredador que huele una trampa. Estas alertas te llegan a ti, Andrea. ¿Por qué me llega esto a mí? El sudor que sentía en la espalda era helado. Me levanté y me acerqué fingiendo curiosidad. ¡Qué raro! A mí me mandaron un aviso de seguridad la semana pasada. Un nuevo protocolo, creo. Había que validar la identidad con un código. ¿No lo hiciste? La mentira era perfecta, corporativa, aburrida. Le devolvía la culpa a él. Vi cómo la duda luchaba con la rabia en su cara. No, no vi nada. Joder, murmuró, más para sí mismo que para mí. La sospecha se había desviado, pero no había desaparecido. Se había quedado latente, esperando. Llegué a casa el jueves y los encontré a los tres esperándome, como un tribunal. Javier, de pie junto a la chimenea. Su padre, sentado en mi sillón favorito. Su madre, a su lado, con las manos entrelazadas en el regazo. Nadie dijo hola. He estado en el banco, fue el saludo de Javier. Su voz era plana, peligrosa. Dejé el bolso sobre la mesa. No me iba a sentar. Andrea, ¿se puede saber qué es este juego? Atacó mi suegro, poniéndose en pie. El viejo notario volvía a la carga. Su madre añadió, con su tono de falsa víctima: Hija, el director dice que la cuenta está bloqueada, por una orden tuya. Debe de ser un terrible error. La palabra error era una acusación. Les miré, uno por uno. Se acabó la docilidad. No es un juego, se llama protección de activos. El término legal, frío y preciso, cayó en la habitación como una piedra en un estanque. Javier dio un paso hacia mí. ¿Protegerlos de quién? De mí, de las malas decisiones. Corregí mirándole a los ojos. El desprecio que había contenido durante semanas empezó a aflorar. «¡No puedes hacer esto!», gritó. «Es nuestro dinero». Su padre intervino. «Esto es una locura, Andrea. Vas a destruir a esta familia». «La familia ya estaba destruida», respondí. «Yo solo estoy recogiendo los escombros que me pertenecen». En ese preciso instante sonó el timbre. Un sonido agudo, insistente, que nos hizo callar a todos. Nos quedamos inmóviles. Javier me miró, y por primera vez vi pánico en sus ojos. Pánico de verdad. Con una calma que me sorprendió a mí misma, dije: «Adelante, debe de ser para ti». Él caminó hacia la puerta como un autómata. La abrió. Era un hombre con un maletín, un oficial de justicia. «Tengo una notificación para Javier Sanz y una citación para Laura Morales», dijo el hombre, con una voz impersonal que selló el destino de todos en aquella sala. «Estoy encerrada en mi propio cuarto. He cerrado con llave. La madera de la puerta está fría contra mi espalda, y a través de ella oigo cómo se desmorona el mundo que construí. Los gritos han cambiado. La voz de Javier ya no es arrogante. Ahora es el aullido de un animal acorralado.
lleno de incredulidad y pánico. Le oigo gritar mi nombre, pero no suena como mi nombre, suena como una maldición. Mi suegro intenta usar su tono de notario, amenazando con consecuencias legales, pero su voz se quiebra, y mi suegra solo llora, un llanto agudo y culpable. Mi móvil no para de vibrar sobre la cama. Es él, una y otra vez. Su nombre en la pantalla parpadea, iluminando la habitación a oscuras. No quiero cogerlo, no quiero oír su voz, pero tampoco quiero que pare. Es la única prueba de que esto es real, de que no me lo he imaginado todo. Mis manos tiemblan. No temblaron cuando encontré los anillos, ni cuando firmé el poder, ni cuando les miré a los ojos y les dije que se había acabado. Pero tiemblan ahora. El oficial de justicia sigue ahí fuera, en mi salón, con esa mujer, Laura, la otra. Mi abogada me dijo que no saliera, que no hablara, que esperara, pero la espera es un infierno, y aquí es donde te necesito. Tú, que me estás escuchando, mírame, sentada en el suelo de mi propio cuarto, escuchando los restos de mi vida arder al otro lado de la puerta. Dime qué harías. ¿Esto es justicia o me he convertido en ellos? ¿Hay una línea entre proteger lo tuyo y destruir a alguien? Porque ahora mismo, con su número otra vez en la pantalla, ya no estoy segura de dónde está esa línea o de qué lado estoy.